Bienvenida al canal Susurros de Corazón. En este rincón donde las emociones se visten de letras y los secretos se deslizan entre suspiros, te doy la bienvenida a una nueva historia. Una historia donde el amor no siempre llega de la mano de la dulzura, pero sí deja huellas profundas en el alma. Gracias por estar aquí, por abrirle tu corazón a cada relato que susurra entre páginas y silencios. Hoy, prepárate para adentrarte en un mundo de pasiones prohibidas, heridas abiertas y una verdad que grita entre el vino y el olvido. La ciudad de Mendoza se vestía de gala aquella noche. Los jardines del Hotel Boutique Gran Vide olían a lavanda, y el cielo, despejado como una promesa, parecía sostener la luna solo para que la noche brillara con más fuerza. Clara se ajustó la blusa blanca, la del cuello alto que ocultaba su temblor, y se repasó los labios con un leve brillo natural. No necesitaba más. No lo quería. Su belleza era de esas que no gritaban, pero sí permanecían. ¿Lista?, le preguntó Sandra, su compañera, con una sonrisa demasiado dulce para resultar honesta. Lista, respondió Clara, sin saber que esa palabra sellaba más que un turno de trabajo. La familia del castillo celebraba una catá privada para un selecto grupo de empresarios. No se aceptaban cámaras, ni periodistas, ni indiscreciones. Solo vino, secretos, y pactos disfrazados de brindis. Clara, apasionada por los aromas del Malbec y los giros de cada cosecha, llevaba años soñando con un evento así. Pero cuando entró al salón principal, todo lo que supo sobre el vino quedó en segundo plano. Porque entonces lo vio. Tiago del Castillo. Él. Apoyado contra una columna de mármol, con la copa en la mano y la mirada perdida entre las luces doradas del lugar. Era elegante, sí. Pero había algo más. Una oscuridad en sus ojos, una sombra que no tenía que ver con el traje que vestía ni con el apellido que portaba como un peso. Clara apartó la mirada. No era su mundo. No era su gente. Ella había ido a trabajar. A servir, no a ser vista. Pero Tiago sí la vio. No como el resto. No con deseo ni arrogancia. La miró como si ya la conociera. Como si su presencia alterara algo en el que llevaba años dormido. Pasaron las horas entre copas servidas, explicaciones técnicas, carcajadas de cristal y una sensación que crecía como una llama bajo la piel. Cuando el evento terminó, Clara fue abordada por Sandra. Oye, el gerente necesita que subas al segundo piso. Quedó una bandeja en una de las suites, la número 317. Dijo que era urgente. Clara asintió, aunque algo en su estómago se revolvió. Subió por la escalera lateral, siguiendo el pasillo alfombrado. El silencio era espeso. Abrió la puerta con cuidado. Pero dentro no encontró una bandeja. Ni un gerente. Solo una figura masculina en penumbra. Un desconocido con ojos de hielo y una sonrisa torcida. Clara retrocedió de inmediato, el corazón retumbando en su pecho. ¿Quién eres?, preguntó, pero la voz apenas le salió. Estaba esperándote. El miedo le subió por la garganta como un puñal. Se giró, corrió por el pasillo y, con manos temblorosas, empujó la primera puerta entreabierta que encontró. Cerró tras ella. Apoyó la espalda contra la madera, respirando como si acabara de escapar de una pesadilla. Lo que no sabía, era que acababa de entrar en otra. La habitación estaba a media luz. Fragancia a vino tinto y cuero. Y en medio de ese aroma, un suspiro masculino. Tiago. Tumbado en la cama, con la camisa desabrochada y los ojos entreabiertos, parecía perdido. ¿Volviste?, murmuró. Sabía que volverías. Clara no entendía. No, no sé qué estás diciendo. Yo. Pero no pudo seguir hablando. Él se incorporó, caminó hacia ella con pasos inestables y, con una rapidez que no parecía posible en su estado, tomó sus muñecas con firmeza. Necesito que te quedes. No me dejes solo. Su voz era una mezcla de súplica y desesperación. Clara intentó liberarse, pero Tiago la empujó contra la pared con suavidad forzada, sus labios buscándola, sus manos temblando. No era agresividad. Era caos. Era confusión. Ella lo detenía, él se aferraba. Tiago, por favor. No me hagas esto. No ahora. Clara lloró. No por miedo físico, sino por la impotencia. Por la injusticia. Por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y por sentir,
A pesar de todo, que algo en su interior también se rompía. Él la besó. Pero entre sus besos había dolor. Y un eco de palabras que la acompañarían por años. Te juro que no quería, no así. El amanecer llegó como un verdugo silencioso. Ella se vistió sin hacer ruido, recogió sus zapatos del suelo y cerró la puerta detrás con un nudo en el alma. Nadie la vio salir. O eso creyó. El reloj del corazón de Clara se detuvo esa mañana, justo cuando el sol atravesó las cortinas de la estación de buses y le recordó que la vida seguía, incluso si ella ya no sabía cómo hacerlo. Dejó atrás Mendoza sin mirar atrás. Sin despedidas. Sin palabras. Ni siquiera se atrevió a pensar en el nombre del castillo. Lo enterró bajo una capa de dignidad herida y miedo silenciado. El viaje fue largo. A cada kilómetro, su cuerpo dolía un poco menos, pero su alma. Su alma gritaba en un idioma que ni ella comprendía. No contó nada a nadie. No a su madre, que desde el hospital aún luchaba contra las quimioterapias. No a sus amigas, que hubieran intentado comprender algo incomprensible. Lo guardó todo. Como se guardan las cosas rotas, con cuidado, con rabia, con la absurda esperanza de que algún día dejen de doler. Consiguió un pequeño departamento en Córdoba, en un barrio donde nadie la conocía. Cortó su cabello. Cambió su apellido en la firma de su CV. Y juró, mientras lloraba en el baño de una pensión, que jamás volvería a amar. Pero los cuerpos, a veces, guardan más secretos que las palabras. 2 meses después, mientras doblaba unas sábanas, un mareo la detuvo en seco. Vinieron los vómitos. Luego la ausencia de su ciclo. Y finalmente, la confirmación. Estaba embarazada. La palabra se sintió ajena. Una traición de su propio cuerpo. Clara pasó horas mirándose al espejo, buscando en su reflejo alguna respuesta. ¿Sería capaz de amar a un hijo que nació de aquella noche? ¿Podría mirarlo sin recordar el dolor? ¿Podría ser madre sola, rota, incompleta? La decisión la tomó al segundo latido que escuchó en el ecógrafo. Eran 2. 2 vidas latiendo en su interior, pidiéndole una oportunidad. Lloró. Sí. Lloró como se llora cuando se quiebra una vida y al mismo tiempo nace otra. Y entonces, por primera vez desde aquella noche, no sintió miedo. Sintió propósito. Los voy a proteger. Cueste lo que cueste, susurró con la mano sobre su vientre. Durante 5 años, Clara tejió su nueva vida con hilos de silencio y amor. Se formó en diseño de modas. Vendía prendas tejidas a mano mientras cuidaba a sus hijos. Los gemelos, Leo y Gael, crecieron con una ternura que desarmaba. Con unos ojos color miel que nadie más tenía. Excepto él. Pero Clara se obligaba a no pensar en Tiago del Castillo. En su nombre. En sus labios. En la noche que los rompió a ambos. Hasta que la vida, con su cruel ironía, decidió devolverla al punto donde todo comenzó. Una oferta de trabajo llegó desde una empresa de modas emergente en Buenos Aires, subsidiaria del holding del Castillo. Una oportunidad única. Un sueldo digno. Una escuela cercana para sus hijos. Aceptó. Porque los hijos cambian miedos por valentías. Porque las madres saben fingir firmeza, incluso cuando tiemblan por dentro. Y porque el pasado, tarde o temprano, llama a la puerta. Y exige ser enfrentado. El edificio del Castillo Group se alzaba sobre la ciudad como un monumento al poder. Frío, elegante, imponente. Clara lo contempló desde la vereda con los dedos apretando el asa de su bolso. Su reflejo en el vidrio no parecía el suyo, una mujer de mirada firme, cuerpo erguido y labios sellados por el silencio. Los gemelos habían quedado en su nueva escuela, felices, ajenos al torbellino que se avecinaba. Y ella, con un currículum impecable y 5 años de experiencia silenciosa, estaba allí, lista para fingir que su mundo no había sido trastocado por un apellido grabado en mármol. La empresa de diseño era una subsidiaria de lujo dentro del imperio del Castillo. Estaba dirigida por Vanessa Ríos, una mujer que, según decían, había sobrevivido a un drama del pasado que nadie comentaba en voz alta. Clara entró al ascensor con un nudo en la garganta. No era miedo. Era la intuición, ese susurro sordo que te advierte cuando el destino está por volver a hablar. ¿Clara Medina? Preguntó la recepcionista con una sonrisa pulida. Pase, por favor. La directora quiere conocerla antes de derivarla al equipo creativo.
Cruzó un largo pasillo de paredes blancas y cuadros abstractos. Tocó suavemente la puerta de la oficina principal. Adelante, dijo una voz femenina, con un dejo de arrogancia en cada sílaba. La mujer tras el escritorio era hermosa, perfectamente maquillada, con un aire de superioridad que no necesitaba palabras. Vanessa la observó de arriba abajo, sin disimulo. Así que tú eres Clara, sonrió. Te ves tan sencilla. Clara tragó saliva. No reaccionó. No cayó en provocaciones. Estoy aquí para trabajar, no para competir. Perfecto. Así me gusta, dijo Vanessa, dándole la espalda. Hoy tendrás una reunión con el CEO. Él quiere supervisar personalmente a los nuevos talentos. Clara sintió que el suelo se aflojaba bajo sus pies. El CEO. Claro. Tiago del Castillo. ¿No te lo habían mencionado? No, nadie lo había hecho. La sangre le bajó de golpe. El estómago se le cerró. Pero no podía irse. No ahora. Tenía 2 razones que dormían en una escuela esperando un futuro mejor. Respiró hondo. Y aceptó. La oficina de Tiago estaba en el último piso, alejada del ruido, del caos, del mundo. El asistente la hizo pasar sin anuncios. Clara entró con pasos silenciosos. Y entonces lo vio. Él estaba de espaldas, contemplando la ciudad a través del ventanal, con las manos en los bolsillos y una postura que imponía. El mismo cabello oscuro. La misma presencia. Pero ahora había algo más en él, frialdad, control, poder. Pasa, dijo sin girarse. ¿Cuál es tu nombre? Clara Medina. Tiago se volvió. Sus miradas se encontraron. Un instante. Un solo instante bastó para que el mundo dejara de girar. Él la reconoció. No en el rostro. No en la voz. La reconoció en el silencio que ella cargaba. En la sombra de sus ojos. En ese temblor que él también había sentido alguna vez. Pero no dijo nada. Clara tampoco. Porque el pasado era un enemigo dormido. Y los dos sabían que despertar esa verdad podía romper todo. Toma asiento, ordenó Tiago, ocultando la tormenta detrás de sus ojos. Hablemos de tu trabajo. Clara asintió y abrió su carpeta, fingiendo que no lo conocía. Que no temblaba. Que no recordaba. Tiago, mientras la escuchaba hablar de tejidos, colores y conceptos, no podía dejar de mirar sus manos. Eran delicadas. Firmes. Eran las mismas que una vez se aferraron a las suyas, para detenerlo. Su voz. Su aroma. Ese susurro leve al respirar. ¿Nos conocemos? Preguntó de pronto. Clara alzó la mirada. Y por primera vez, sonrió. No, señor del Castillo. No lo creo. Pero su corazón decía otra cosa. Vanessa Ríos sabía que el peligro no siempre llegaba con tacones rojos ni labios escarlata. A veces, venía en forma de una mujer discreta, de paso suave y mirada baja. Como Clara. Desde que esa diseñadora modesta había cruzado la puerta de su empresa, el aire se le había tornado denso. No porque Clara la enfrentara, no porque se impusiera, sino porque no lo hacía. Y aún así, su sola presencia desacomodaba todo. Clara trabajaba con precisión, sin quejarse, sin titubear. Se quedaba hasta tarde, hablaba poco, pero sus diseños comenzaban a llamar la atención del equipo creativo, y, lo peor de todo, de Tiago. Vanessa lo notaba. Lo conocía desde hacía años. Sabía leer sus gestos, su tono de voz, la forma en que fruncía el ceño cuando algo lo inquietaba. Y ahora, cada vez que Clara entraba en la sala de reuniones, él dejaba de mirar el celular. Dejaba de escucharla a ella. Y eso, era peligroso. Tiago del Castillo siempre había tenido una memoria selectiva. Olvidaba lo que dolía. Archivaba lo que lo marcaba. Pero desde que Clara Medina había llegado a su empresa, los fantasmas del pasado comenzaron a golpear con más fuerza. No podía evitarlo. Ella no era la mujer que él recordaba, pero tampoco era la que no recordaba. Había algo en ella que le dolía reconocer. Una sensación incómoda, como si su piel recordara lo que su mente intentaba negar. Y su mirada, esa mirada cargada de silencio, de miedo contenido. No encajaba con la historia que Vanessa le había contado durante 5 años.
La mujer que él lastimó aquella noche se había convertido en alguien altiva, segura, seductora. Y Clara, en cambio, parecía arrastrar un dolor antiguo que ni siquiera ella se permitía nombrar. Entonces Tiago empezó a observar los gestos, las reacciones, la forma en que Clara esquivaba el contacto físico. Cómo se tensaba si alguien se acercaba demasiado. Cómo callaba cuando el equipo hablaba de relaciones, de parejas, de amor. Y cómo miraba a sus hijos al salir del trabajo, con una ternura que desarmaba. Sí. Tiago los había visto una tarde, esperándola afuera del edificio. Dos niños de ojos color miel. Como los suyos. Sacudió la cabeza. No. Era imposible. No tenía sentido. O tal vez, demasiado. Estás distraído, dijo Vanessa, sentándose en el sofá de su oficina, cruzando las piernas como si reclamara atención con el cuerpo. Tiago no respondió. Seguía mirando el informe que Clara había dejado en su escritorio. ¿Es por la nueva diseñadora?, preguntó, con una sonrisa envenenada. Me parece raro que te interese tanto a alguien tan insulsa. Tiago alzó la mirada. ¿Te molesta? ¿Molestarme? No. Solo me preocupa que te olvides de quien estuvo a tu lado cuando más lo necesitaste. Sus palabras eran un recordatorio constante de aquella noche que lo perseguía. Durante 5 años, Vanessa se había presentado como la víctima de un acto confuso, como la mujer rota que él debía proteger. Y él, se lo había creído. Hasta ahora. Esa noche, Clara llegó a casa con los pies doloridos y el alma en carne viva. Había sentido la mirada de Tiago sobre ella. Había notado cómo empezaba a sospechar. Y eso la aterraba. No estaba lista para que supiera la verdad. No estaba lista para ver su reacción. Pero el tiempo corría. Y las máscaras empezaban a caer. Porque el pasado, no se esconde para siempre. Y la verdad, tarde o temprano, abre grietas incluso en los engaños más perfectos. Algunas verdades no gritan. No empujan puertas ni rompen paredes. Algunas verdades solo, miran. Y eso fue lo que lo estremeció. Tiago los vio por segunda vez una tarde de otoño, cuando salía del edificio rumbo a una reunión. Clara no lo notó. Estaba agachada, abrochando el abrigo de uno de los niños mientras el otro sostenía su cuaderno con dibujos. No supo qué fue lo que lo paralizó primero. Quizás el cabello castaño con reflejos dorados. O el perfil afilado, parecido al de su madre. O, los ojos. Eran idénticos a los suyos. No parecidos. Idénticos. Color miel con vetas verdes. La misma mezcla que había heredado de su abuela francesa. La misma mirada que lo perseguía en el espejo desde que tenía memoria. Se quedó quieto. El sonido de la calle se apagó. La reunión que lo esperaba dejó de importar. Solo estaban ellos. Clara. Y esos dos niños que, sin saberlo, le estaban contando una historia que nadie más había osado decirle. ¿Qué estás mirando?, preguntó Vanessa desde la limusina negra que ya esperaba en la puerta. Tiago no respondió. Apretó los labios y caminó hacia ella, pero sin apartar los ojos de Clara, que justo en ese momento alzó la vista, y lo vio. Solo un segundo. Pero bastó para que el temblor en su gesto le confirmara algo que ni él quería aceptar. Ella tenía miedo. Y él, razones para desconfiar. ¿Desde cuándo tiene hijos esa mujer?, soltó Vanessa esa noche, cuando Tiago, más distante que nunca, se sirvió una copa de vino sin decir palabra. ¿Por qué te interesa? Porque la tenemos trabajando en una marca de alta gama. No podemos permitir que su vida personal distraiga la imagen que proyectamos. No es nada profesional andar trayendo niños a la puerta del edificio. Tiago la observó de reojo. Sus palabras, tan frías, tan medidas, tan suyas. No los trajo. Fueron a buscarla. Se quedaron afuera, esperando, sin molestar a nadie. Defiendes demasiado a esa diseñadora, Tiago. ¿Qué tiene de especial? Él dejó la copa sobre la barra, con fuerza. Vanessa entendió el mensaje, no presionar. Pero ya era tarde. Esa noche, mientras el silencio se adueñaba del penthouse del castillo, Tiago fue al estudio y encendió su antigua laptop. Allí, entre carpetas olvidadas y documentos empresariales, encontró lo que no había querido revisar en 5 años. Los informes médicos.
Las cámaras del hotel. Los testimonios del personal. Y un dato que le heló la sangre, la única persona que vio a Vanessa entrar a la suite esa noche fue una empleada llamada Sandra C. La misma que había desaparecido misteriosamente 2 días después. Empezó a atar cabos. ¿Por qué Vanessa nunca quiso que se investigara más? ¿Por qué Clara temblaba cada vez que lo miraba? ¿Por qué esos niños llevaban su sangre en los ojos? Una verdad enterrada comenzó a asomar, como una raíz que atraviesa el mármol. ¿Qué me estás ocultando, Vanessa?, preguntó sin rodeos la mañana siguiente al irrumpir en su oficina. Ella parpadeó, con ese gesto tan pulido, tan seguro, que usaba siempre que algo estaba por salirse de control. ¿De qué hablas? Clara Medina. ¿Qué pasó realmente aquella noche? Vanessa palideció. ¿Vas a poner en duda mi palabra después de todo lo que viví? No lo sé. Eso intento descubrir. Sus ojos se encontraron. Por primera vez, no había ternura. Ni protección. Solo sospecha. Solo grietas. Te di mi vida, susurró ella. Mi historia. Mi dolor. Tiago la miró en silencio. ¿Y si me mentiste? Te lo voy a quitar todo. La lluvia caía fina sobre los ventanales del edificio, dibujando hilos de cristal sobre la ciudad. Clara, desde su escritorio, revisaba bocetos sin verlos. Sus manos se movían, sí, pero su mente estaba atrapada en una memoria que nunca terminaba de apagarse. 5 años. 5 otoños. 5 inviernos. Y aún sentía el peso de aquella noche como si el tiempo no hubiera pasado. Porque no fue solo el dolor físico. Fue la confusión. La culpa que no era suya, pero que cargó como si lo fuera. El silencio que se impuso por miedo, por dignidad, por proteger a sus hijos. Y, sobre todo, por no romperse del todo. Pero ahora él estaba ahí. Cerca. Mirándola. Y los ojos que alguna vez la confundieron, parecían estar despertando. Tiago la llamó a su oficina esa tarde. Clara entró sin expresión. Sin temblores, pero con una tensión muda que se le adhería a la piel. Siéntate, dijo él, con la voz más suave de lo habitual. Ella no lo miró. Solo se sentó y esperó. Tiago la observó. Y por primera vez, la vio de verdad. Vio las ojeras, las pequeñas líneas de expresión, la forma en que cruzaba los brazos como escudo. Necesito hacerte una pregunta, dijo él. Y quiero que me respondas con sinceridad. Ella alzó la vista. Despacio. ¿Fui yo?, preguntó. Su voz era apenas un hilo de aire. Aquella noche, ¿fui yo el hombre que te hizo daño? Clara tragó saliva. El mundo pareció detenerse. Podía mentir. Podía huir. Pero algo dentro de ella, algo que llevaba 5 años dormido, despertó. Sí, dijo con los labios apretados. Fuiste tú. Un silencio helado se extendió por la sala. Tiago apoyó las manos en el escritorio. No habló. No respiró. No fue una violación, aclaró Clara, con voz temblorosa pero firme. Pero fue una noche que me marcó. Llegué a esa habitación huyendo de algo peor. Estabas drogado. Me confundiste con otra. Me pediste que no te dejara solo. Y yo, no supe cómo irme. Los ojos de Tiago se llenaron de un dolor antiguo, uno que no conocía hasta ese momento. El dolor de haber herido, sin querer. De haber fallado, sin saber. Lloré toda la noche, dijo Clara. Y tú, aún bajo los efectos, me repetías que me necesitabas, que no sabías lo que pasaba, que no podías controlarte. No fuiste cruel. Pero fuiste torpe. Y yo era una desconocida. Una chica que no tenía a nadie que la protegiera. Solo me tenía a mí. Tiago sintió que el mundo se le rompía en el pecho. No lo recuerdo, susurró, casi con culpa infantil. No recuerdo nada. Pero si eso fue lo que pasó. Clara lo miró por fin. Y por primera vez, no había miedo en sus ojos. Había cicatrices. No vine a vengarme. Vine a trabajar. A construir la vida que ese error me obligó a empezar sola. No quiero tu culpa, Tiago. No la necesito. Solo quiero que entiendas. Que las cicatrices no siempre se ven. Y sin esperar respuesta, se levantó y salió. Dejándolo solo.
con la verdad hecha trizas en sus manos. Y el alma temblando por todo lo que no supo ver y ahora no puede olvidar. La noche cayó sobre la ciudad como un velo de ceniza. Y en lo alto del edificio del castillo, las luces seguían encendidas en la oficina del CEO, mucho después de que todos se hubieran ido. Tiago estaba solo. Pero no en paz. La confesión de Clara había sido una herida sin anestesia. Y aunque su mente se resistía, algo en su pecho le exigía enfrentar, por fin, la verdad que durante 5 años se negó a ver. Había una escena que lo perseguía desde que ella pronunció esas palabras. Lloré toda la noche. ¿Y él? ¿Quién era el hombre que la obligó a eso? Horas más tarde, frente a su laptop, buscó lo que nadie había querido mostrarle. Entró al sistema oculto del hotel, donde aún vivía la evidencia que su padre había mandado a bloquear para proteger el apellido del castillo. Él mismo lo había aceptado, sin revisar, sin preguntar. Por miedo. Por vergüenza. Por comodidad. Pero ahora, la cobardía ya no era opción. Abrió los archivos. Play. Suite 318. Y ahí estaban. Él, tambaleante, medio inconsciente, con el rostro desorientado. Y Clara. Clara entrando con los ojos asustados, sujetándose el pecho, como quien huye de un peligro aún mayor. El video no tenía audio, pero no lo necesitaba. Ella cerró la puerta y apoyó la espalda, respirando agitada. Él se levantó de la cama. Se acercó. La tomó del brazo. Ella intentó soltarse. Su cuerpo hablaba el idioma del miedo. Su rostro, pálido, tembloroso, era el de una muchacha que no entendía lo que estaba a punto de suceder. Y lo peor fue cuando ella cayó de espaldas sobre la cama, y él, su yo drogado, confuso, febril, se inclinó sobre ella. Y ella no se movía. Solo lloraba. Tiago pausó el video. Cerró los ojos. Un temblor recorrió sus manos. No lo recordaba. Pero eso no lo eximía. Fue su cuerpo. Fue su impulso. Fue su fuerza la que rompió algo que nunca podría repararse. Se puso de pie. Caminó de un lado a otro del despacho como una fiera herida. Golpeó el escritorio. Se dejó caer al suelo. Lloró. Por ella. Por él. Por los 5 años de silencio. Por haberse convertido en el tipo de hombre que más odiaba. Quiero una prueba de ADN, le dijo al investigador privado al amanecer. De los 2 niños que acompañan a Clara Medina. Quiero saber si son míos. ¿Tiene alguna sospecha? Tiago cerró los ojos. No tengo pruebas. Solo 2 pares de ojos que me miran como yo miraba a mi padre. Y con eso basta. En los días siguientes, Tiago dejó de fingir que todo estaba bajo control. Su trato con Vanessa se volvió gélido. Evasivo. Observador. La escuchaba hablar como siempre, segura, manipuladora, falsa. Y cuanto más hablaba ella, más crecía la certeza de que todo había sido una farsa. Vanessa lo sabía. Lo sentía. Y esa incomodidad comenzó a morderla por dentro como una bestia hambrienta. ¿En qué estás pensando últimamente? Le preguntó una noche, recostada en su sofá de terciopelo. Tiago, de pie junto a la ventana, no respondió. ¿Es por Clara? Ella tiene algo que tú perdiste hace mucho, Vanessa, susurró. Dignidad. Esa semana, comenzó a acercarse a Clara con pasos lentos. Sin invadir. Sin presionar. Le dejó una flor sobre el escritorio, sin nota. Le ofreció acompañarla hasta la entrada sin pedir explicaciones. Se detuvo frente a sus bocetos, no para juzgarlos, sino para admirarlos de verdad. Clara no entendía. Ese hombre no era el que recordaba. No era el muchacho intenso que, drogado, rompió su cuerpo y su fe. Era otro. Y sin embargo, sus ojos seguían siendo los mismos. Los que la atormentaban. Y ahora también empezaban a calentarle el pecho. Ella no podía olvidarlo. Ni perdonarlo. Pero tampoco podía ignorar que algo dentro de ella se agitaba cuando él estaba cerca. No deseo. No todavía. Pero sí una especie de nostalgia de lo que nunca fue. Una tarde, Clara salió de la oficina con sus hijos de la mano. Tiago los observó desde su auto. Leo y Gael jugaban entre ellos, reían, se empujaban con la ternura típica de los hermanos que han aprendido a protegerse solos.
Y entonces lo entendió. No eran solo sus ojos. Eran su energía. Su modo de caminar. La forma de levantar la ceja al sonreír. Eran suyos. Perdóname, susurró al vidrio. No por haberlos traído al mundo, sino por no haber estado desde el primer latido. Y esa noche, en la oscuridad de su casa, tomó una decisión. Voy a luchar por ellos. Pero sobre todo, voy a conquistarla a ella. Aunque me odie. Aunque no me quiera. Voy a mostrarle que el amor también puede nacer del dolor, si se lo cura con verdad. Él sobrepesaba más que el mundo. Tiago lo sostenía entre los dedos, con la misma fragilidad con la que se sostiene una vida. Lo había tenido en su escritorio durante horas. Lo miraba, lo abría, lo volvía a cerrar. Concordancia genética del 99.9%. Eran sus hijos. No había duda. La sangre no miente. Y el destino, tampoco. Se sentó, soltó el sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Durante años había buscado a Clara para aliviar su culpa, para compensar una noche turbia. Pero ahora lo entendía. Ella no solo había llorado en silencio. Ella había parido en silencio. Criado en silencio. Amado en silencio. Y mientras él heredaba empresas, fortuna y aplausos, ella sobrevivía. Sola. Con dos corazones latiéndole dentro. Esa misma tarde, Clara salió de la oficina con paso apurado. No llevaba bocetos ni muestras. Solo la cara pálida y las manos inquietas. Al llegar a casa, encontró una caja pequeña sobre el felpudo. Sin remitente. Sin nota. Dentro, dos objetos. Un cuaderno de bocetos antiguos, sus primeros diseños de estudiante. Y una fotografía. Ella, saliendo del hotel 5 años atrás. Los ojos hinchados. El vestido roto. Debajo, un papel doblado. Ya no necesito más pruebas. Solo quiero mirarte a los ojos. Y pedirte perdón como se debe. Clara llegó al parque al día siguiente con los niños. Lo sentó en la banca de siempre, con sus lápices y sus libros de cuentos. Él ya estaba allí. Solo. Sin guardaespaldas. Sin corbata. Vestía jeans, una camisa arrugada y el alma expuesta. Cuando la vio, se puso de pie. No se acercó. Esperó. Clara dudó. Miró a sus hijos. Y caminó. ¿Qué quieres?, preguntó, sin rencor, pero con escudos. Tiago la miró con una mezcla de tormenta y sol en la mirada. La verdad, y darte la mía. Le mostró el sobre. Ella lo tomó, lo abrió, lo leyó. No lloró. No se desmoronó. Ya no era la misma de aquella noche. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó, sin levantar la voz. Tiago dio un paso hacia ella. Ahora, solo quiero que me dejes intentar. No por culpa, ni por obligación. Sino porque te vi en silencio durante 5 años. Y me enamoré sin saberlo. Clara retrocedió. Sus ojos temblaron. No digas eso. Lo digo. Porque es verdad. Me enamoré de la mujer que luchó sola, que protegió a sus hijos, que caminó con la cabeza en alto cuando debió arrastrarse de dolor. Y me estoy enamorando de la madre, de la diseñadora. Y del silencio que te rodea y aún así no te apaga. Ella bajó la mirada. No respondió. No quiero que me perdones aún, añadió Tiago. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Y esta vez. No me pienso ir. Se quedó quieto. Esperó. Clara lo miró. Y aunque no lo abrazó, ni sonrió, ni lloró. Se quedó. Y eso fue suficiente. Porque a veces, el amor no nace del fuego. A veces, el amor brota de las cenizas. A veces, el perdón no se pide. Se demuestra. Y eso fue lo que Tiago entendió tras aquel encuentro. No con palabras. Sino con presencia. No llegó con flores, ni regalos caros. No con guardaespaldas, ni autos lujosos. Llegó como lo que ahora quería ser. Un hombre dispuesto a reparar lo irreparable. Y un padre que aprendía a hacerlo desde cero. Empezó los fines de semana. Al principio, lo seguía de lejos.
Los observaba en la plaza del barrio, en los puestos de libros usados, en el kiosco donde los gemelos compraban sus golosinas favoritas. Leo era más serio. Gael, más curioso. Ambos eran pequeños espejos de él, con la inocencia que él ya había perdido. Un día, se animó a acercarse. ¿Puedo sentarme?, preguntó, con una bolsa de croissants recién horneados. Clara lo miró, sin negarse. Si te comportas. Los niños lo miraron con desconfianza, como si algo en sus gestos les resultara familiar, pero no lo suficientemente confiable. Tiago no los forzó. No preguntó sus nombres. No buscó tocarlos. Solo los escuchó hablar de sus dibujos, del superhéroe que querían inventar, del helado que se derretía más rápido si uno estaba triste. Y ese día, no dijo nada más. Pero volvió. Y volvió. Y siguió volviendo. Una tarde lluviosa, Gael tropezó y se raspó la rodilla frente a la escuela. Clara, desesperada, buscó entre sus cosas un pañuelo o algo para limpiarlo, cuando Tiago apareció, empapado, con una botellita de agua y una venda. Siempre llevo esto, dijo, arrodillado junto al niño. Cosas del pasado, cosas que uno aprende cuando no tiene a nadie que le cure las heridas. Gael lo miró. Y por primera vez, no lo evitó. Gracias, dijo, bajito. Leo se le acercó después y lo observó con sus grandes ojos color miel. ¿Tú eres amigo de mamá? Tiago tragó saliva. Estoy intentando serlo. El niño lo miró un momento más, y asintió. Como si su alma supiera algo que su mente aún no entendía. Clara lo veía. Callada. Alerta. Pero lo veía. Lo vio mojarse con tal de no perder una conversación de 5 minutos. Lo vio esperar bajo un árbol solo para entregarles un paraguas. Lo vio negarse a hablar de negocios en la oficina para no mezclar el poder con su historia. Lo vio cambiar. Y en el fondo, aunque su corazón aún estaba lleno de cicatrices, empezaba a dolerle menos. Una noche, Clara llegó a casa agotada. Los niños dormían. Encendió la lámpara del escritorio y encontró un sobre sin remitente. Dentro, un dibujo. Un superhéroe con traje vino tinto y capa dorada. Y 2 niños tomados de su mano. Papá vino del cielo. Y ahora vive cerca. Gael. Clara tembló. Y por primera vez en años. Lloró sin culpa. Porque, sin darse cuenta, el amor empezaba a hacer espacio en su vida otra vez. No el que se impone. No el que exige. Sino el que se gana. Con cada gesto. Con cada silencio respetado. Con cada paso firme en dirección al corazón. Y en algún rincón de esa ciudad donde el vino guardaba secretos. 2 almas rotas comenzaban a encontrarse. No por lo que fueron. Sino por lo que querían ser. Juntos. Toda máscara, por hermosa que sea, tarde o temprano cae. Y cuando cae, ya no queda belleza, solo verdad. Vanessa se sentía acorralada. Tiago ya no respondía a sus llamadas. Sus invitaciones eran rechazadas con excusas frías. Y lo más preocupante, él comenzaba a ver. A ver de verdad. Las cámaras. El expediente. El testimonio de Sandra, que reapareció con una nueva identidad. Todo se alineaba como piezas de un rompecabezas que, al completarse, mostraba una verdad asquerosa. Vanessa no era la víctima. Era la impostora. La que usó el dolor ajeno para construir su imperio de privilegios. La que se metió en su cama sabiendo que él buscaba a otra. La que lo encadenó con una mentira disfrazada de tragedia. Tiago citó al consejo directivo. Todos los miembros de la junta, los inversores, el círculo interno de la familia del castillo, estaban allí. Clara también. Invitada en secreto. Sentada al fondo. Invisible, pero presente. Como siempre había estado. Y Vanessa, en el centro, con su porte altivo y su sonrisa de cartón. Quiero dar una declaración personal antes de comenzar, anunció Tiago, con voz serena, pero firme. Se acercó al micrófono. Respiró hondo. Y miró al mundo sin pestañear. Durante años, llevé conmigo una culpa que me consumía. Creí haberle fallado a una mujer que había sufrido por mi causa. Creí que debía protegerla. Hasta que descubrí que esa mujer nunca existió. La sala murmuró. Vanessa palideció.
Esa noche, la verdadera víctima fue otra. Alguien que jamás pidió ayuda, ni caridad, ni venganza. Alguien que crió dos vidas con valentía, mientras yo vivía rodeado de lujos y mentiras. Vanessa se levantó bruscamente. ¿Estás insinuando qué? Tiago la interrumpió, clavándole los ojos. No lo insinuó. Lo afirmo. Sacó los papeles. Los mostró. Esta es la prueba de ADN. Leo y Gael son mis hijos. Y Clara Medina es la única mujer a la que hoy, con el alma en la mano, puedo mirar sin vergüenza. Se giró hacia Clara. Y la señaló, no como acusación, sino como reconocimiento. Ella es la madre de mis hijos. Y si existe justicia, también será la mujer con la que quiero construir todo lo que un día destruí. Vanessa fue destituida esa misma tarde. Sus acciones congeladas. Su nombre borrado de los documentos. Y aunque intentó luchar, nadie más quiso escucharla. La mentira había muerto. Y la verdad, por fin, respiraba. Esa noche, Tiago fue hasta el departamento de Clara. No con promesas. No con flores. Con una maleta. Y 2 cuentos para leer. Los niños lo recibieron con una sonrisa nerviosa. Clara, con los ojos húmedos y los brazos cruzados. ¿Qué haces aquí? Vengo a dormir en el sillón, respondió él. A leerles. A hacerles la cena. A ganarme cada rincón de este lugar. Y si tú me lo permites. También a ganarme tu amor. Clara lo miró. No dijo nada. Solo dio un paso al costado. Y le abrió la puerta. No de su casa. De su vida. Porque a veces, el amor no empieza con un beso. Ni con un te amo. A veces. El amor empieza cuando alguien se queda. Y no huye. Y lucha. El tiempo, cuando se vive con amor, ya no duele. Cura. Repara. Y bendice. Habían pasado 3 años desde aquella tarde en que Tiago llamó a Clara madre de sus hijos frente a todo un imperio. 3 años desde que ella, con el alma aún temblando, le abrió la puerta. Y él decidió no cerrarla nunca más. Ahora, el ático donde antes vivía solo rodeado de mármol y silencio, rebosaba de risas, crayones, carritos, bocetos. Y amor. Leo había comenzado a escribir cuentos. Gael soñaba con ser chef. Y Tiago, cada noche, se sentaba en la alfombra con ellos para preguntarles. ¿Qué les enseñó hoy la vida? Clara, por su parte, inauguró su propia línea de moda, cicatrices, diseños con historia, con alma, con luz nacida del dolor. Y Tiago, fue su inversor silencioso, su apoyo en cada desfile, su sonrisa desde la primera fila. Jamás volvió a tocarla sin su permiso. Cada caricia fue pedida. Cada beso, merecido. Y cuando ella le dijo, una noche. Estoy lista para amarte sin miedo. Él simplemente lloró. Como un hombre que por fin comprendía que el amor no se exige. Se gana. Un atardecer, mientras los niños jugaban con la niñera en el jardín, Tiago le tomó la mano a Clara bajo las glicinas florecidas. ¿Sabes qué me enseñaste? Le dijo, con voz baja. Que incluso un hombre como yo puede renacer si ama con la verdad. Y que los errores no definen. Lo que define es lo que hacemos con ellos. Clara sonrió. Lo abrazó. Y le susurró al oído. Y tú me enseñaste. Que las segundas oportunidades no siempre llegan. Pero cuando llegan, hay que vivirlas hasta la última gota. Y esa noche, sin culpas, sin lágrimas, sin fantasmas. Hicieron el amor con la ternura de 2 almas que ya no se deben nada. Solo lo entregan todo. Porque el amor verdadero, cuando llega tarde, llega para quedarse. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo vibrar, recordar o simplemente soñar. Te invito a suscribirte al canal Susurros de Corazón. Aquí, cada historia es un universo donde el amor siempre encuentra la forma de vencer. Dale like, comenta qué parte de esta historia te conmovió más. Tu apoyo es lo que hace posible que estas historias lleguen a más corazones.